Entonces, cuando dicen, bueno, le aumentamos, está bien, con una inflación del 300%, si vos me das el 70%, no me estás aumentando. Vos con ese presupuesto, después tenés que enfrentar las compras de medicamentos e insumos que te aumentaron el 800 al 1000%. Yo creo que todo requiere una revisión y uno tiene que tener la suficiente responsabilidad como para ver las cosas que están bien y mal hechas. El personal del hospital, más del 50% del personal que está con empleo en blanco, está por debajo de la línea de pobreza de lo que cobra. Más de la mitad de la población del paciente, de los pacientes que tenemos internados y que vienen al hospital, es gente sin cobertura, sin ningún tipo de recursos. Una leucemia o cualquier tipo de enfermedad que requiera gamma globulina. Cada ampolla, María Julia, vale 1.000.000 de pesos. Y a veces tenemos que dar 12, 15 o 20 ampollas. Imagínate que eso es un paciente. ¿Quién puede hacerse cargo de ese tipo de medicación si no es el Estado? Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy un día clave para la educación pública. Comienza en minutos más la marcha y estamos en comunicación con el doctor Marcelo Melo. Es un reconocido médico argentino con trayectoria, con dedicación y compromiso en la salud pública y fue graduado como traumatólogo especializado en cirugía de columna. Desde el 2017, Marcelo Melo es el director médico del Hospital de Clínicas. Hola Marcelo, gracias por atendernos. Buen día, María Julia, ¿cómo estás? Bien. Bueno, la primera pregunta que me surge ¿es cierto el comunicado que envió el gobierno a última hora de ayer sobre que se había liberado, creo que fue Capital Humano, que se había liberado una partida con un aumento, o sea, que era el motivo del reclamo de la marcha casi? No, lamentablemente sería hermoso si eso fuera cierto, pero no, no es así. Lo que se liberó es la partida del año pasado con un aumento del 70%, o sea que está lejos del reclamo y de lo que el hospital precisa para su funcionamiento. O sea que lamentablemente lo que está pasando es que a veces cuando queremos hacer estos reclamos, siempre antes de algún reclamo aparece, porque lo mismo pasó con el abrazo solidario del hospital. Cuando hicimos el abrazo, días previos o el día anterior también era como que ya estaba todo saldado y la verdad que al hospital no le llega la plata, la facultad no tiene la plata y el ministerio no entrega la plata, es así. ¿Es posible que en la universidad, o en este caso el hospital, acceda a lo que quiere el gobierno, que es auditar en forma conjunta cómo se manejan esos fondos, pese a ser un ente autárquico que tiene una forma de control, de contralor diferente, que básicamente está apoyada en la AGN, ¿no? Yo, o sea, la verdad que no creo que tengan problemas, porque además el hospital y la facultad, pero sobre todo el hospital, tenemos dos auditorías. Una auditoría interna que es del SUB, que es de la universitaria, y después tenemos la auditoría del Congreso, que es de la Auditoría General de la Nación, que nosotros anualmente tenemos que presentar el presupuesto y dar una respuesta de qué hacemos con el presupuesto, en qué lo utilizamos. Cuando tenemos observaciones, tenemos que hacer todas las explicaciones para justificar en qué gastamos la plata. O sea que los números están, la auditoría está, o sea que me parece que esa información existe, aunque no creo que exista algún tipo de inconveniente, creo, en que haga una auditoría compartida con el gobierno. ¿Vos crees que el gobierno nacional, cuál es el plan que tiene con respecto a la educación pública? Mira, a mí me parece que la marcha de hoy y el abrazo del hospital fue en apoyo al hospital público, a la salud pública y a la educación pública. Desde el lado de acá, de la parte universitaria del hospital, tenemos bien en claro qué significa salud pública, que es darle a la gente la atención y el servicio que corresponde, pero para eso precisamos recursos. En realidad lo que falta es específicamente del lado del gobierno saber específicamente qué es lo que ellos quieren con la salud pública o con la educación pública. Hay cosas que se dejaron trascender, como por ejemplo cobrarle a los estudiantes extranjeros que cursan en las universidades públicas argentinas, por ejemplo. Me gustaría saber tu opinión. Y yo creo que también son cosas que se deciden en una mesa política donde uno tiene que elaborar la política y decir, bueno, a partir de ahora la educación pública, o sea, me parece que es para todos los argentinos y los estudiantes extranjeros tendrán que pagar, pero me parece que esas son decisiones que se tienen que poner de acuerdo y plantear bien qué es lo que se quiere, ¿no? Para el funcionamiento. Claro, como que hace falta un canal de diálogo para plantear qué es lo que se pide, ¿no?
Claro, porque en realidad a veces vos escuchás cuánto sale formar un estudiante de medicina, hacerlo médico, cuánto gasta la universidad, y entonces cuando haces números y los comparás con universidades del extranjero, te das cuenta que la universidad, el costo es menor, y hubo una comparación que el rector de la facultad de la UBA presentó con la Universidad de San Pablo, con la Universidad de México, y también a veces yo después pensaba, bueno, y también podemos comparar cuánto sale el tratamiento de cualquier enfermedad en el ambiente público y compararla con, o sea, diferentes países. O sea, cuánto sale, por ejemplo, operar una cadera, operar una enfermedad de columna, operar un tumor, operar cualquier tipo de enfermedad grave, tratar las enfermedades que requieren medicación de alto valor, que son medicaciones muy, muy caras. ¿Cuánto sale el tratamiento eso en el hospital? ¿Cuánto vale? ¿Y cuánto lo comparamos con lo que se hace afuera del país? O sea, para ver lo productivo que es el hospital, porque si no uno piensa, gastamos plata en el hospital, cuando yo creo que es una inversión la plata en el hospital. Vos que tenés la expertise justamente del ejemplo que me diste, ¿tenés ese dato en la cabeza? ¿De cuánto sale, por ejemplo, un reemplazo de cadera? No sé. Bueno, yo te puedo decir que, por ejemplo, si haces un reemplazo de cadera en un hospital de Estados Unidos, seguramente el costo debe rondar cerca de los $100.000. Así, $100.000. Nosotros acá operamos diariamente reemplazos de caderas para la gente de PAMI. El hospital tiene un porcentaje muy alto de gente de PAMI, y ahí sí tenemos los valores de cuánto vale la prótesis, cuánto vale la internación, cuánto vale, y obviamente que ese gasto no llega a los $2.000 o $3.000, y eso es la diferencia. Y obviamente que la prótesis, la técnica quirúrgica, es similar, no es que nosotros hacemos algo completamente distinto o de menor resultado a lo que se hace. Solo la prótesis probablemente sea de otra calidad. Puede ser eso, sí. Seguramente las prótesis, como Argentina tiene una industria nacional bastante buena en la parte protésica, obviamente que ciertas prótesis se puede utilizar material nacional. Después hay otras que obligatoriamente, por una cuestión de desarrollo, tienen que ser importadas. Pero, por ejemplo, una prótesis importada para un reemplazo de cadera sale $3.000, $4.000. Esos $3.000, $4.000 del gasto de la prótesis, cuando ese paciente se opera en el hospital, el gasto entre honorario e internación es mucho menos que el valor de la prótesis, mucho menos. O sea que ahí tenés un valor fidedigno que lo podés comparar en cualquier lugar del mundo, y seguramente la diferencia va a ser muy abultada, pero muy, muy abultada, en favor del hospital, ¿no? Se los acusa, pero no de frente, sino a través de, bueno, todo un ejército que en redes denuncia y envía muchos tweets de desmanejos, ¿no? Desde el rectorado, contrataciones. Bueno, eso hubo también causas vinculadas a las contrataciones que están relacionadas con el socio del rector. ¿Hace falta sanear la UBA de esos negociados? Yo creo que todo requiere una revisión, y uno tiene que tener la suficiente responsabilidad como para ver las cosas que están bien y mal hechas. Nosotros en el hospital de clínicas invitamos a cualquiera que venga a ver la planta de empleados del hospital, que tiene un número de 3.000 y pico, 3.300 empleados, se mantiene fija de más o menos hace 10 años. Nosotros aumentamos, porque a veces aumentamos los servicios en estos 10 años y se aumentaron diferentes servicios que da el hospital, y lo hicimos por intermedio de unos contratos de monotributito de locación. Y esos contratos son extremadamente bajos. Esos contratos a veces son de 200.000 pesos, de 150.000 pesos, que es con los que nos tenemos que mover. Porque después, otra cosa increíble es que el personal del hospital, más del 50% del personal que está con empleo en blanco, está por debajo de la línea de pobreza de lo que cobra. O sea que el problema es mucho más grave. El problema es que lo que significa salud, lo que significa educación, la gente tiene un salario que es extremadamente bajo, extremadamente bajo. Y por eso digo, de ese caudal de empleados que hay en el hospital, más del 50% está por debajo de la línea de pobreza. Un médico que recién ingresa al hospital, o los residentes que tienen una dedicación exclusiva, ganan 600.000 pesos por mes. El médico de renombre que tuvo 30 años de experiencia, que pasó por diferentes jefaturas y que llega a una categoría alta, categoría 2, gana 1 millón de pesos por mes. Un médico que hizo toda una... No tenés ni que explicar que es poquísimo dinero para, sobre todo, también la responsabilidad que implica atender a personas y que la salud de ellos esté en tus manos.
Otra de las cosas, y sigo haciéndote de abogado del diablo, tiene que ver con el estado del hospital. El estado del hospital de muchos años a esta parte, es decir, no en tu gestión, no en la gestión anterior, sino como que estructuralmente el hospital tiene un estado que siempre, bueno, le falta, ¿no? No es una cuestión de este presupuesto o de este gobierno. Si antes estaba el presupuesto otorgado, ¿sí?, y las cosas estaban funcionando bien, ¿por qué también todos los años nos encontramos con el problema de los ascensores, con el problema bueno, del abrazo que mencionaste recién, etcétera, de la falta de insumos muchas veces? Mira, como cualquier edificio viejo, vos pensás que este hospital tiene 150.000 metros cuadrados, que son 17 pisos, 3 subsuelo y 14 para arriba. Que, o sea, no tenemos un presupuesto de mantenimiento donde, por ejemplo, como cualquier edificio, uno debería cada tanto renovar los elementos sanitarios, cada tanto renovar la parte de iluminación, seguramente pintar. Todo ese presupuesto de mantenimiento de un edificio no existe. En los años anteriores, lo que íbamos haciendo es ver de qué manera conseguíamos donaciones o partidas, y íbamos, por ejemplo, el rectorado cambió todos los ascensores. El hospital, hasta el 2014-15, era siempre noticia porque se caía un ascensor. A partir de una gestión y de poder hacer una inversión, se cambiaron todos los ascensores. Se hizo una guardia completamente nueva. Se compró un aparato de resonador que es de última generación. Se fueron haciendo diferentes arreglos, pero sin mantenimiento, sin presupuesto. Esa plata, seguramente conseguíamos, por ejemplo, un momento pintamos gran parte del hospital, lo pintamos con donaciones. Una donación muy importante de pintura fue de la AMIA, porque cuando hicieron los murales estos hicieron de la AMIA, que la verdad que fueron increíbles, aprovechamos que la empresa que donó la pintura para hacer esos murales nos donó un montón de pinturas y podemos pintar gran parte del hospital. Pero todo es un esfuerzo propio, un esfuerzo, no que tenemos un presupuesto destinado al mantenimiento del hospital. Y ese reclamo lo venimos haciendo, no ahora, lo venimos haciendo años anteriores. En el 2015 o 16 no hubo un acuerdo con el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, para construir una parte nueva del hospital en donde ahora está el estacionamiento. Bueno, y ese acuerdo fue bueno y malo. Fue bueno porque obviamente que, bueno, un hospital nuevo, pero como salió esa idea al hospital, o sea, le sacaron todos los proyectos que tenía para mantenimiento del hospital viejo, hubo que demostrar que el hospital viejo sirve como edificio, que simplemente precisamos el presupuesto para mantenimiento, para mantener esta estructura, que es un edificio que la verdad que tiene un montón de comodidades, pero lo que requiere es inversión, y lo que requiere es... Pero ese dinero no se otorgó entonces al hospital. No se otorgó porque era un proyecto de acuerdo de un préstamo internacional que tenía que hacer la UBA con una empresa, ¿te acordás? Sí, el PPP. Público-privado. Creo que iba a ser el primer ejemplo del público-privado con un presupuesto de que venía, un préstamo que venía del exterior, y al final no se hizo eso. O sea que no es que una plata que estuvo y desapareció, no. Nunca se hizo nada. No se llevó a un acuerdo final. Bien. ¿Qué le dirías si pudieses hablar con Javier Milei? ¿Qué le dirías? Primero, lo que hablamos en la primera pregunta es, o sea, ¿qué pensamos que significa salud pública o educación pública? Después, cuando ya tenemos pensado bien qué es lo que significa, bueno, ¿de dónde va a salir el presupuesto para lograr eso? Nosotros creemos que cuando estamos hablando de que, por ejemplo, más de la mitad de la población de los pacientes que tenemos internados y que vienen al hospital, es gente sin cobertura, sin ningún tipo de recursos, o con recursos, pero muy, muy limitados, que no pueden enfrentar ninguna enfermedad leve, y cuando, por ejemplo, vos tenés que enfrentar una enfermedad donde, por ejemplo, una leucemia o cualquier tipo de enfermedad que requiera gamma globulina. La gamma globulina es una medicación que se da en ampollas. Cada ampolla, María Julia, vale 1 millón de pesos. Y a veces tenemos que dar 12, 15 o 20 ampollas. Imagínate que eso es un paciente que le estamos dando una enfermedad, que le vamos a dar una solución. Bueno, ¿quién puede hacerse cargo de ese tipo de medicación si no es el Estado? Entonces tenemos que ver de qué manera podemos darle esa solución a ese paciente para que se pueda tratar. Cuando tratamos bien a ese paciente, acá en el hospital los que lo tratan son médicos en formación, médicos que vienen de la Facultad de Medicina,
médicos que se están formando. Claro, es un hospital escuela, obviamente. Claro, entonces ahí además de darle una buena parte asistencial, le estamos dando la parte de formación a los futuros médicos que van a poblar el resto del país, porque van a estar distribuidos después en el ámbito privado. Y ese grupo de médicos además hace investigaciones. O sea, en realidad es bastante funcional lo que hace el hospital, porque en realidad es muy práctico, pero obviamente que todo eso requiere un presupuesto que lo precisamos, o sea, porque si no es difícil de funcionar. ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto gasta? ¿Cuánto se invierte o cuánto invierte el hospital público? Ahí ya el error en la pregunta. Por mes, ¿cuál es el costo del funcionamiento? Mira, si te lo digo, si me das un minuto, ahora acá le pregunto a Ah, Fernando a ver si me puede dar un valor un poquito más justo, más cerca. Pero nosotros, por ejemplo, del gasto de funcionamiento tenemos que pensar en los honorarios de anestesistas, en el gasto de limpieza de la empresa de limpieza, en el gasto de la empresa de la seguridad, y lo más complejo son en las licitaciones para la compra de los insumos, y ahí es donde están los medicamentos de alto costos, que por ejemplo, la última licitación que hicimos, la licitación de medicamentos de alta complejidad, era como 5.000 millones de pesos. Y eso es para lo que funciona un cuatrimestre. Y después los productos descartables, que es todos los materiales que usamos para las cirugías y que colocar para todo, sí, desde extracción de todo, sangre, todo. todo lo que es la bolsa de sangre, que eso también es un presupuesto extremadamente alto. Así que más o menos seguramente debe rondar los 10.000 millones de pesos por mes. 10.000 millones de pesos por mes. O sea que Exactamente. son 10 millones de dólares por mes. Exacto, eso es un valor extremadamente alto, pero ¿En después relación ese con valor, qué también pensar, ¿no? ¿Con qué claro, servicio, con después ese cuántos? valor, con lo que hablábamos hoy de cuánto vale cada práctica médica, tenés que ver lo que el año pasado el hospital atendió a 365.000 personas, hicimos 250.000 prácticas, se hicieron 9.000 cirugías, se atendió a un 70% de los estudiantes de medicina que vienen a hacer la formación acá, es un montón, el hospital maneja una envergadura de números que son increíbles, y la verdad que a veces llaman la atención, pero uno lo puede desglosar por lo que vale la formación de un estudiante de medicina y por lo que vale la atención de los pacientes sin cobertura. Y ahí Claro. seguramente el número seguramente va a ser competitivo con cualquier lugar del mundo, pero seguramente. ¿Cuánto sería el presupuesto que debería aumentar puntualmente ahora, a hoy, después de este 70% que otorgaron ayer, el gobierno para que el costo esté nivelado con lo que sale? Sí, prácticamente me parece lo que yo te decía, del presupuesto que si bien estábamos reclamando el año pasado, ese Sí. presupuesto que veníamos funcionando bastante bien, solamente faltaría la parte de mantenimiento que no estaba siempre, no lo podemos englobar, pero ese presupuesto es el que se tiene que actualizar. Entonces cuando dicen, bueno, le aumentamos, está bien, con una inflación del 300%, si vos me das el 70%, no me estás aumentando. Simplemente me estás debiendo el 230% para estar igual al presupuesto con el que el hospital funcionaba. Pero el Entonces, año pasado estaba atrasado también, porque también se había prorrogado. obvio, venía atrasado, pero supuestamente con ese presupuesto, atrasado y con algunos déficits, veníamos funcionando y la verdad que veníamos con un ritmo de trabajo del hospital muy, muy bueno. Obviamente que después hay que hacer el presupuesto fino, que seguramente eso hace la gente de la auditoría y del rectorado, pero el valor existe, el valor es, por lo menos lo que se está pidiendo a la facultad es que se actualice el presupuesto del año pasado, que se actualice según la inflación, porque además vos con ese presupuesto después tenés que enfrentar las compras de medicamentos e insumos que te aumentaron el 800 al 1000%. No es que, bueno, yo después voy a comprar cosas que me aumentaron el 300%, no. Voy a comprar cosas que me aumentaron el 1000%. Te pongo un ejemplo. Tenemos un aparato enorme para hemodinamia, que es para hacer todos los estudios cardíacos y cirugías percutáneas, que es un aparato que costó un montón conseguirlo, muy caro, pero estos aparatos tienen un seguro. El seguro para funcionamiento mensual de ese aparato, para tener un seguro que si pasa algo lo cubre, el año pasado es de 1.000.000 de pesos por mes. En enero pasó a ser 13 millones de pesos por mes. Decime cómo el hospital con el presupuesto anterior podemos hacernos frente a esos 13 millones de pesos por mes. O sea que el seguro para el funcionamiento, solamente el seguro para que podamos usar ese aparato, nos lleva casi 140 millones de pesos por año de seguro. Ahora, ¿el hospital solo atiende personas que no tienen ningún tipo de cobertura o atiende personas con obras sociales y prepagas también?
El hospital atiende toda una población enorme, el 50% es sin cobertura. Tenemos un convenio con PAMI, que es el 30% de los pacientes que se atienden en PAMI, que tienen la cobertura de PAMI, y después el otro 20% es TOSUBA, que es la obra social universitaria, y los diferentes prepagos o obras sociales. Claro. O sea, que más o menos esa es la población que tiene el hospital. Bien. Marcelo, bueno, muchísimas gracias. Te dejo que estás por ir a la marcha y muchas gracias por atendernos. Julia, te mando un beso grande. Un beso grande, ¿eh? Por el reportaje. Gracias, hasta luego.